Well, hello everybody. Well, sorry, I made a mistake here. Oh, algo se ha caído por aquí. Aquí está. Yeah, good starting. Yeah, bueno, bienvenidos chicos. I'm sorry. Yeah, I've dropped the mouse. He tirado aquí el ratón. Here I have the power. I have the control here. So, yeah, buena forma de empezar, ¿no? So, hello everybody. I'm back here. We're back here on YouTalk TV. Live show or free class or fourth free class. Well, the second of this week. Fran was supposed to be here today. Fran se suponía que iba a estar hoy aquí con vosotros. But we exchanged. Hemos intercambiado. And so Fran will be with you guys next week. And, well, I hope you guys are great. And as I told you the other day, como os dije el otro día, free classes for you guys worldwide, para todo el mundo. Free classes because we really appreciate your effort. Apreciamos tanto vuestro esfuerzo. And then the thing is that we reached 1 million subscribers. Conseguimos 1 millón de suscriptores. It was last week, 2 weeks ago now. And the thing is that we're so happy with that we decided that what we could do for our people. ¿Qué podríamos hacer para nuestra gente, no? Y por lo tanto, pues dijimos, pues lo que vamos a hacer es, pues vamos a dar clases gratis. We're going to give you guys free classes. So that's why, so we can pay you for that. Nos podemos pagar un poquito vuestro apoyo. So that's what we do. That's what we're going to do. We're going to offer free classes for you guys. And today is the fourth class. No worries if you missed the previous ones. No os preocupéis si os perdisteis las anteriores clases. Why? Well, because they are recorded. They are recorded. You can see them. They are recorded in our channel. Está en nuestro canal. And apart from that, they are not related. No están relacionadas. The first one was about about how to speak fluently. The second one was about the verb to be. The third one about pronunciation. And today is going to be about comprehension. It's going to be about comprehension. So, yeah, they're not related. So no worries if you missed the previous classes because you're going to be able to follow this one without a problem. Okay? No sé si me habéis entendido, pero lo dicho, que no os preocupéis si no habéis visto las clases anteriores porque, pues, no están relacionadas. Aparte de las tenéis grabadas si queréis, pero no están relacionadas. Por lo tanto, esta va de comprensión tanto lectora como de audio. O sea, un poco de práctica de audio y también explicando un poco la comprensión lectora y trabajando sobre textos. Y pues no van relacionadas, por lo tanto, no worries. Today we're going to work on comprehension, reading comprehension and listening, the famous listening, okay? So let me say hello. Let me say hello to the people here on the chat. Hello everybody, nos dicen por aquí. Ah, vale, nos dicen por aquí. Seguro que Fran sigue en las Maldivas. No. Fran estaba en Bali. And he got back here. He got back yesterday? No, 2 days ago. 2 days ago on Tuesday. And yeah, he's with us now. He's here. But he had an issue. Tenía una historia que hacer, un tema personal. Nothing serious, nada malo ni nada. But yeah, I took the class. Tomé la clase yo. No problem. Ok. Dale, por aquí. Buenos días. Buenos Aires. Desde Japón, Japan. Wow, nice place. Sure, it's a nice place. Never been there. David, what are you doing there? How did you end up in Japan? ¿Cómo has acabado en Japón? To end up, finalizar de una forma, end up. To end up, how do you end up in Japan? Well, I forgot to open. You had to I need you to apologize because, sorry, not apologize. I have to apologize, me tengo que disculpar because I forgot to open a document with notes for you guys. Me olvidé de abrir un documento para vosotros con distintas notas. Por lo tanto, no pasa nada, que lo preparo ahora mismo. Class 4 notes. Aquí ponemos notes y ya está. Con esto ya lo tenemos. Y ya está. Vale. Lo voy a también compartir para que si alguien lo quiere ver, bueno, cuando lo usemos, le voy a poner abierto todo el mundo. Cualquier persona. Hecho, vale. Y aquí lo tengo preparado para cuando
pues cuando necesitemos, in case apuntemos algo, alguna cosilla, pues sacaremos como siempre la pizarrilla para que, tengáis, lo veáis más sencillo, ¿ok? A ver un momentillo. Talks, documento, clase 4. Aquí está, vale, aquí lo tengo preparado. Ahora sí, ahora todo en orden. Estaba viendo el chat un poquillo. Good morning, Argentina, Colombia, Netherlands. ¿Qué más? ¿Y qué hongo con este live? Que no quiere decir eso. No sé, no tiene que decir eso de qué hongo, pero bueno. No sé. Good morning, buenos días, saludos de Perú. Regresó. Good morning. It's very early and it's also cold, but it's happy watching, listening to the class. Hola, Fran. Hola, Carlos. No pasa nada, mi madre también nos confunde normalmente. Y no hay problemas, ¿vale? Luego pondré esto aquí también. Y bueno, lo que decía, what are we gonna do today? ¿Qué vamos a hacer hoy? What are we gonna do today? Bueno, sí, quería apuntar simplemente, me voy a hacer pequeñito un momento para no molestar. Esto aquí me he puesto muy grande. Así, como siempre, a un lado. Y así no molesto. Simplemente esto que ha venido a la conversación. To end up. Que sería acabar en una situación o haciendo algo. A ver, es que no tengo una traducción exacta. Pero, por ejemplo, we didn't know each other. No nos conocíamos, but we ended up being great friends. Nos acabamos siendo muy buenos amigos. I was supposed to have just a beer. Se suponía que iba a tomar una cerveza, but I ended up going back home at 7 a.m. Acabé volviendo a casa a las 7 de la mañana. It was crazy. So, yeah, well, we were supposed to just, we were supposed to talk for a second. Se suponía que íbamos a hablar por un segundo solo. But we ended up having a coffee together. Acabamos tomando un café juntos. To end up. I don't know how we ended up this way. No sé cómo hemos acabado así. No quiere decir acabar, finalizar algo, sino finalizar, acabar en una situación. Eso me refiero, ¿ok? I hope you understand, guys. Así que vamos a ver. Saludos, Uruguay. Todo. Que solo eso significa hongo. Bueno, no sé. I don't know. No sé qué es el tema del hongo. Pero bueno, lo que decía. Hoy, ¿de qué va el tema? Hoy, today we're going to talk about comprehension. Vamos a hablar de comprensión. Sobre todo, lo que queremos enfocarlo porque al final, pues trabajar solo el listening, por ejemplo, la comprensión, y pues simplemente escuchar, you can do the guys. Y podéis hacer eso vosotros, pues listening to the radio, listening to podcast, watching TV, on YouTube, lo que sea. Podéis escucharlo por vuestra cuenta, ¿no? Entonces, what we want to do today is we prepared kind of a text. Un texto. So we're going to read a text. Vamos a leer el texto. So let's see if you're able to understand. Probablemente no podréis entender nada o casi nada. O algo, de hecho podéis entender. Pero if you don't understand, no worries. Because once we read it, una vez que lo leemos, que lo haya leído yo, so I'll share it with you. Lo compartiré con vosotros. So you can see the text. And then we'll work on the text. Trabajaremos en el texto, iremos leyendo poco a poco, viendo las estructuras, viendo las frases, viendo pues un poco todo, ¿no? Entonces diréis, ¿qué tipo de texto vamos a trabajar? Bueno, pues he decidido, tenemos textos adaptados, algunos, pero yo he decidido hoy pues empezar con algo fuerte. Algo, pues un texto real realmente de un libro, el último libro que me he leído, que es un libro de Ken Follett. De Ken Follett es A Column of Fire, una columna de fuego, A Column of Fire. So, me lo leí hace un mes o dos, bueno, lo acabé hace un mes o dos. Y entonces, dicho, voy a coger este libro y vamos a leer just the first page. Vamos a leer simplemente la primera página. He cogido este libro porque me encanta, a mí me gusta mucho cuando leo yo y cuando recomiendo a la gente que lea y para trabajar lectura, pues trabajar con literatura real. A veces nos podemos encontrar algún giro, alguna estructura un poco pues peculiar, pero al final es literatura real y es lo importante, ¿no? Entonces, por eso lo trabajaremos y luego, lo os he dicho, paciencia si no lo entendéis, porque lo trabajaremos. No os preocupéis y no pasa nada del nivel que tengáis, lo que sea,
porque luego pues vemos las estructuras y demás y lo adaptamos y lo iremos viendo poco a poco y trabajándolo. De esta forma, que es así como trabajamos los textos, también lo hacemos en nuestro curso así, pues ¿qué se consigue? Trabajar pues primero la comprensión, porque nos forzamos a entender, aunque os digo que al principio os va a costar, ahora bastante. Y luego ya, una vez que visualizamos el texto, pues aprendemos estructuras, aprendemos vocabulario y luego también, pues, ¿qué más iba a decir? La pronunciación. Trabajamos la pronunciación y lo leemos. Lo leemos y lo vamos leyendo, que al final leer ayuda muchísimo, tanto para absorber estructuras como para trabajar la pronunciación. Sí, el libro es A Column of Fire, una columna de fuego, ¿vale? A Column of Fire. Esto os voy a escribir aquí. A Column of Fire. Fire. En español creo que es la columna de fuego o una columna de fuego. Creo que será la columna de fuego. No sé exactamente cómo será en español. Voy a mirarlo, por casualidad, que me intriga un poquito. ¿Lo podría haber mirado? Sí, lo podría haber mirado. Pero no había caído que a lo mejor... A ver... can follow columna de fuego, creo que simplemente, ¿verdad? Si no me equivoco. Ah, una columna de fuego, sí, literal. Es como pensaba. Una columna de fuego es en español. Una columna de fuego. A column of fire. Okay? It's not the best book I've read. No es el mejor libro que he leído. Well, it's about, I don't know, the 16th, 15th century. Del siglo XV, siglo XVI. And, well, it's about religion. Va sobre religión. Pues la Inquisición, la guerra de religiones, etcétera, en Europa. Entonces, bueno, es un tema interesante, pero el libro es un poco denso, Pero bueno, not bad, no está mal. Pero bueno, I love your classes, you're amazing teachers. Thank you very much. Sí, obviamente, a column of fire sabía que significa una columna de fuego, microcontrolando, pero lo que ocurre, lo que me refiero es que los títulos muchas veces pues los varían, no exactamente en inglés que en español. Sí, obviamente sé que a column of fire es una columna de fuego, pero a veces ya sabéis que los títulos pues los cambian y los modifican, ¿ok? So, ahora sí, let's get started. I'm going to read a paragraph. Voy a leer un par de párrafos o tres, vamos a ver. Posiblemente os digo, os perdáis, sobre todo porque es el comienzo de un libro, no tenéis el contexto, la estructura, todo. Para que hagáis una idea, en el contexto os pongo, well, it's a 18-year-old man, bueno, decir un hombre, sería casi un chico de 18 años, que vuelve a su pueblo después de un año entero pues trabajando en un mercado en Francia donde su familia tiene ahí negocios, ¿no? Entonces, simplemente, pues el niño, o sea, el chico ya está volviendo en el siglo XV, si no me equivoco, y bueno, con muchas ganas de llegar a su pueblo, ya divisa pues un poco el pueblo así en la lejanía, ¿ok? Así que vamos a ver, I'm going to read it first, voy a leer primero, y luego ya vemos un poquillo el texto, ¿ok? Así que lo dicho, no os preocupéis si no entendéis porque es complicado, ¿ok? The more you understand, the better. Cuanto más entendéis, mejor. Pero no worries if you don't understand or you get lost, ¿ok? Vamos a ver un momentillo. Ojo al chat de que me dicen. Thank you for saludos. ¿Tú puedes decirnos el autor del libro? Sí, Ken Follett. ¿Vale? Os lo pongo aquí. Perdonad. Fire. Bueno, ahora lo quita el texto, pero luego os lo pondré otra vez. Ken Follett, my favorite writer, mi autor favorito. Yeah, probably you've heard about the pillars of the earth, los pilares de la tierra. It's a great book. I love it. It's very, very, very thick. It has around 1,000 pages. Tiene alrededor de 1000 páginas, but it's worth it. Merece la pena. Yeah, it has a lot. It has a lot of books, and yeah, I'm a fan of them. Soy un fan, me encanta. But this book, well, I liked it, but he has better books. Tiene mejores libros. ¿Ok? Vale, vamos a ver. Ahora sí, vamos a ver lo que decía. I'm going to read a little bit.
Vamos a ver, if I find it. Si encuentro, where's the text? Aquí. Okay, I'm going to try to read a little bit slowly, un poco lento. Voy a leer un poquito lento y voy a leer simplemente hasta aquí. Hasta aquí, ¿vale? Un poquito. Vamos allá. So get ready and let's get started. I'm going to look at my screen. Voy a mirar mi pantalla. Por si le entráis aquí un poco hacia abajo, solo por eso. Empieza así, vamos a ver qué entendéis. Decidme un poquillo, si entendéis lo que sea, podéis ponerlo aquí en el chat, que lo voy a ir leyendo, ¿vale? Y os diréis, no, sí, no, perfecto. Habrá palabras que no entendáis, palabras que no habéis oído nunca, porque lo dicho, es literatura real, y a veces la literatura real, especialmente está basada un poco en los siglos XV y XVI, pues tiende a usar algunos términos un poco distintos, ¿ok? Vamos a ver, empezamos. Ned Wheeler es el protagonista, ¿ok? Ned Wheeler came home to Cambridge in a snowstorm. He sailed upstream from Combe Harbor in the cabin of a slow barge loaded with clothes from Antwerp and wine from Bordeaux. No sé si habéis entendido algo o no, pero no os preocupéis que luego lo vemos. When he reckoned the boat was at last nearing Cambridge, he wrapped his French cloak more tightly around his shoulders, pulled the hood over his ears, stepped out onto the open deck, and looked ahead. ¿Vale? Hasta ahí poco a poco. Ahora os leeré otra vez esto, no os preocupéis, pero voy a continuar. At first, he was disappointed. All he could see was falling snow, but his longing for a side of the city was like an ache, and he stared into the flurries, hoping. After a while, his wish was granted, and the storm began to lift. A surprise patch of blue sky appeared. Gazing over the tops of the surrounding trees, he saw the tower of the cathedral, 405 feet high, as every Cambridge Grammar School pupil knew. Yo he entendido que se va a hacer un concurso para irnos a Maldivas con Fran para el mejor alumno. Yeah, you got it. Yeah, lo has entendido perfectamente. Luego te digo las condiciones. La condición es entender perfectamente el texto. Si lo entiendes perfectamente, la U9, irás. Vamos a ver. The stone angel that watched over the city from the top of the spire had snow edging her wings today, turning the tips of their feathers from dove gray to bright white. As he looked, a momentary sunbeam struck the statue and gleamed off the snow like a venison. Then the storm closed in again, and she was lost from view. ¿Ok? Vale, algo ahí, cathedral, no os preocupéis que vamos a leerlo otra vez y luego ya sí que os mostraré el texto, así que no os preocupéis, ¿vale? Lo leo ahora otra vez de nuevo. Empezamos, lo he dicho, un chico que está llegando pues a su ciudad natal después de un año sin estar, ¿ok? Ned Wheeler came home to Kingsbridge in a snowstorm. He sailed upstream from Combe Harbor in the cabin of a slow barge loaded with clothes from Antwerp and wine from Bordeaux. When he reckoned the boat was at last nearing Kingsbridge, he wrapped his French cloak more tightly around his shoulders, pulled the hood over his ears, stepped out onto the open deck, and looked ahead. The stone angel, eso es, ángel de piedra. Muy bien, Graciela. Seguimos. At first, he was disappointed. All he could see was falling snow, but his longing for a sight of the city was like an ache, and he stared into the flurries, hoping. After a while, his wish was granted, and the storm began to lift. A surprise patch of blue sky appeared. Gazing over the tops of the surrounding trees, he saw the tower of the cathedral, 405 feet high, as every Cambridge Grammar School pupil knew. Eso es dificilillo. The stone angel that watched over the city from the top of the spire had snow edging her wings today, turning the tips of her feathers from dove gray to bright white. As he looked, a momentary sunbeam struck the statue and gleamed off the snow like a venison. Then the storm closed in again, and she was lost from view. ¿Ok? Sí, ahora vamos a compartir pantalla, no te preocupéis. Tengo duda esta palabra, que no lo había oído nunca,
que no sé cómo se pronuncia. A ver, a ver si la tenemos por aquí. Venison, sí, venison, sí, esta sí, vale, venison, esta no había escuchado, la tenía, ahora veréis cuál es venison, que es bendición, venison, una forma de decir bendición, ¿ok? As over the sea, no, casi, over the tree, Leandro. But yeah, él regresó en medio de una tormenta de nieve. Yeah, that's great. He came home to Kingsbridge in a snowstorm. That's great. Marinieve, claro, con ese nombre tienes ventaja, con la tormenta de nieve. Vale, ahora sí, nada, os voy a compartir pantalla para que lo vayáis viendo un poquito y así os hacéis idea de lo que es y cómo lo trabajamos. De hecho, trabajaremos prácticamente la primera parte para que lo veáis, ¿ok? Vamos a ver. Talk. A ver. Aquí está. Vale, aquí tenemos. Voy a quitarme de medio, que sé que os molesto. No os preocupéis. Aquí me echo a un lado. Y aquí lo tenemos. ¿Ok? Entonces, fijaos, vamos a ver aquí arriba, creo que lo veis bien, ¿verdad? Y esto es la primera página de un libro real. ¿Ok? Así lo podéis ver. Y aquí lo tenéis. ¿Ok? Este es el capítulo 1, tal como empieza, totalmente. Sí, de hecho, 1558, siglo XVI. Pues por lo tanto, ¿no? Si no, if I'm right. Vale, pues vamos a ver allí, simplemente para que lo veáis. Os lo vamos a ir leyendo poco a poco y para que veáis cómo sería, pues, algunas cosas que no aprendáis, que vayamos aprendiendo y cómo se puso el chaquetón de su amigo. Casi, María Ángeles, eso de su amigo no, pero lo demás sí, estaba nevando, ¿vale? Vais pillando cosas, I'm glad you're understanding some things here, ¿vale? Vale, perfecto. Lo que os decía, fijaos cómo empieza, que sería Ned Willard came home to Kingsbridge in a snowstorm, ¿ok? Eso es, Ned Willard, fijaos, Ned Willard came home to Kingsbridge in a snowstorm. Oh, perdonad chicos, que tengo que atender una cosa. Un segundillo, ¿eh? Mirad el texto, un segundo, que tengo que coger una llamada urgente. Un segundo. Vale, perdón, disculpa. Es que es un repartido que me tiene que llevar. ¿Sí? Perdón, Joaquín, ¿te puedo llamar a la vuelta en un segundo? O sea, te llamo y ahora que no puedo, disculpa. Está. No, I'm sorry, guys. Yeah, I had to leave, so now I'm back. Esto lo hacemos para... No, es broma. Es una cosa que no debería hacer, pero es algo que hacemos, algo para que veáis que, bueno, que es absolutamente directo. Tenía que aquí recibir una cosa urgente y I was alone. Well, I thought I was alone, but finally Christina was here with us. Cristina estaba aquí conmigo, estaba con nosotros. Vale, perfect. So, let's go back to the text. Ned Willard came to Kingsbridge in a snowstorm. ¿Vale? Came home. Fue a casa, volvió a casa to Kingsbridge. Kingsbridge es un pueblo, desconozco si es ficticio o no, de Inglaterra, pero bueno, si alguno hubiera leído Los Pilares de la Tierra o Un Mundo Sin Fin, que son las novelas también de Ken Follett, más famosas, pues está basado en ese pueblo, Kingsbridge. Kingsbridge, si lo veis, es obvio, quiere decir Puente del Rey. Puente Rey podría ser el nombre del pueblo. So Ned Willard came home to Kingsbridge in a snowstorm, ¿ok? Es en vivo total, ¿ok? Eso es Vicente. Cosas del directo, in a snowstorm, ¿ok? Esto es prácticamente la frase más sencilla que tenemos, la primera. Ned Willard, ¿vale? La pronunciación, came home to Kingsbridge in a snowstorm, ¿ok? Sin problema. Luego viene, si algo entendéis aquí, cualquier duda me podéis preguntar lo que queréis. Si siempre dicen que los repartidores siguen el momento más inoportuno, pues hasta este ágil es justo el momento. No, pobres, que bastante trabajo duro tienen y nos hacen mucho favor a todos, la verdad. Siguiente frase, que sería, he sailed upstream from Coombe Harbor in the cabin of a slow barge loaded with cloth from Antwerp and wine from Bordeaux,
Bordeaux. ¿Ok? Vamos a esta frase segunda, que es más ya larga. Fijaos que quiere decir he sailed upstream. ¿Qué quiere decir eso? He sailed upstream. He sailed upstream quiere decir, pues simplemente que él navegó en un pequeño barco. Upstream quiere decir río arriba, contracorriente, río arriba, ¿ok? From Coombe Harbor. Coombe Harbor es un puerto de allí, bueno, se lo he tenido que mirar, la verdad, antes de esto. Es el puerto ahí en el sur de Inglaterra, la zona más cercana a Francia. Coombe Harbor, Harbor es puerto, lo sabréis todos por pues, la película o el puerto de Hawái, Pearl Harbor. Pearl Harbor es el puerto Pera, sería, pues eso, Pearl Harbor sería como la película, pues Coombe Harbor, ¿ok? Sería así, Coombe Harbor, in the cabin, en la cabina, of a slow barge, a barge es una pequeña embarcación, ¿vale? Yo tampoco sabía lo que era, pero hay algunas cosas que se van aprendiendo. Como veis, yo cuando leo, por ejemplo, sí, estoy justo en la tercera línea, ¿ok? Tercera línea. Loaded, cargado, cargado con. Clothes, ropa, from. Antwerp, ¿qué quiere decir Antwerp? Antwerp es una ciudad holandesa, es Amberes, es lo que se llama Amberes aquí, ¿ok? Antwerp, and wine, y vino from Bordeaux, y vino de Burdeos, ¿ok? Era mercancías, era un pequeño barco de mercancías y llevaba, pues, sí, the show must go on, Vicente, eso es. Llevaba, pues, ropa de Amberes y vino de Burdeos, ¿vale? Sail es navegar, sail, ahí viene sailor. Sailor es marinero, navegante, ¿ok? Sailor, ¿ok? So, por lo tanto, voy a leer desde la segunda línea. He sailed upstream from Coombe Harbor in the cabin of a slow barge, loaded with clothes from Antwerp and wine from Bordeaux. ¿Ok? Ahora se entiende mejor, ¿verdad? Visto aquí con esto. Así sería. Ahora vamos con lo siguiente, con la cuarta línea. When he reckoned, the boat was at last nearing Kingsbridge. ¿Qué quiere decir esto? When he reckoned. Este verbo to reckon es darse cuenta de algo. Cuando él se dio cuenta, cuando él cayó en la cuenta. Cuando él cayó en la cuenta, when he reckoned, the boat, el barco, la embarcación, was at last, fue al final, fue por fin, was at last, nearing Kingsbridge, que el barco finalmente se estaba acercando a Kingsbridge, ¿vale? Cuando él se dio cuenta que el barco se estaba acercando a Kingsbridge, he wrapped his French cloak more tightly, ¿vale? ¿Qué hizo? Pues he wrapped. Wrapped es envolver, ¿ok? To wrap es envolver. Wrap a present, envolver un regalo. He wrapped his French cloak. Cloak es una capa, ¿vale? Que entonces llevan para vestirse. Ahora es un chubasquero, pero bueno, una capa. His French cloak, su capa francesa, more tightly, más apretada, around his shoulders. Around his shoulders. Es lo que habías entendido por ahí. Creo que era María Ángeles que había dicho la capa de su amigo. No, around his shoulders. Okay? He wrapped his French cloak more tightly around his shoulders. Pulled the hood over his ears, puso su capucha. Hood, como Robin Hood, es capucha. Over his ears, sobre sus oídos. And stepped out onto the open deck. Eso es, stepped out onto the open deck. Y pues salió, step out, pues de un paso hacia afuera, sería hacia el muelle. Deck, muelle, hacia el muelle abierto. And looked ahead. Y miró hacia adelante. And looked ahead. Sería así. Y miró hacia adelante. Este sería el primer párrafo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las 7 primeras líneas. And looked ahead. Aquí sí sería, ¿ok? Lo voy a leer todo desde el principio hasta allí. Ned Willard came home to Kingsbridge in a snowstorm. He sailed upstream from Coombe Harbor in the cabin of a slow barge loaded with clothes from Antwerp and wine from Bordeaux. When he reckoned the boat was at last nearing Kingsbridge, he wrapped his French cloak more tightly around his shoulders, pulled the hood over his ears, stepped out onto the open deck, and looked ahead. ¿Ok?
Onto. Onto es hacia. Hacia y sobre, ¿vale? On es sobre y to es hacia, ¿vale? Hacia el muelle abierto, ¿ok? Entonces, simplemente hay mezclan los dos. Es un poco antiguo eso, onto. Yo no lo uso. Stepped on the open deck, podría ser. O stepped out to the open deck, podría ser sin problema. Pero ahí le han puesto el onto, que no se usa mucho, ¿vale? Seguimos, como dice Carolina. Al principio, at first, fijaos cómo pronunciamos at first, he was disappointed. He was disappointed. I'm disappointed es simplemente, pues, decepcionado totalmente. Yeah, I'm a little bit disappointed. Estoy un poco decepcionado. ¿Vale? All he could see was falling snow. Todo lo que podía ver era simplemente nieve cayendo. Falling snow. Nieve cayente sería en este caso. ¿Vale? Dicho así de una forma un poco más literaria. But his longing for a sight of the city was like an ache. ¿Qué quiere decir esto? Esta frase es un poco más complicada. What he's longing for a sight of the city was like an ache. But his longing, su deseo. A longing es su deseo. But his longing for a sight, una vista. Su deseo por una vista de la ciudad, of the city, was like an ache. Ache es un dolor, era como un dolor, está ya ansioso por ver la ciudad. And he stared into the flurries. And he stared. To stare es, pues, mirar. ¿Ok? He stared, mirar así fijamente. He stared into the flurries. Into the flurries. Flurries, a flurry es como una ráfaga. Como una ráfaga, ¿vale? Into the flurries. Hoping, con esperanza. ¿Ok? Hoping, con esperanza. Voy a leer otra vez esto. Si tenéis cualquier duda sobre cualquier palabra, cualquier cosa, yo lo voy explicando, pero podéis ponerlo aquí en el chat, que me llega unos 10 segundos más tarde, pero lo leo. ¿Ok? Lo leo de nuevo, la segunda parte. Un momentillo, que yo creo que estáis viendo en pantalla bien, ¿verdad? Sí, at first. Okay. At first, he was disappointed. All he could see was falling snow. But his longing for a sight of the city was like an ache. And he stared into the flurries, hoping. ¿Ok? Así sería. Siguiendo, pues sería, a ver, cosas así extrañas que hay aquí. He was disappointed. Estaba pues decepcionado. All he could see, todo lo que podía ver. His longing sería lo más complicado, ¿vale? Su deseo, su ansia podría ser, ¿vale? Era como it was like an ache, era como un dolor. Fijaos que se escribe H y se pronuncia ache, ¿ok? Vale. And he stare es mirar fijamente into the flurries. Hoping, ¿ok? Aquí me pregunta por aquí Jaycee, ¿qué significa H? Lo que he dicho, H es dolor. Por ejemplo, headache, se pronuncia ache, es que se escribe H, pero se pronuncia ache, y la pronunciación es eso, ache. Dolor de cabeza, headache. Dolor de estómago, stomachache. Dolor de espalda, backache, sería así, ¿ok? Ok, vamos a continuar, por lo tanto, ahí está. After a while, his wish was granted, and the storm began to lift. Estamos aquí en el segundo párrafo ya, en la tercera línea, en la mitad. After a while, después de un rato, his wish, su deseo, was granted. Fue concedido. His wish was granted. And the storm, la tormenta, the storm comenzó to lift, comenzó a levantarse, a despejar, que decimos aquí en mis tierras, decimos, va a despejar, está despejando. Pues sería así, por lo tanto, after a while, his wish was granted, and the storm began to lift. La tormenta comenzó a despegar. A surprise patch of blue sky appeared. Oh, esto es muy metafórico, ¿eh? A surprise patch. Pues sería un parche por sorpresa, sorpresivo, ¿vale? Un parche, sería un parche como una mancha, vamos a decir, una mancha por sorpresa de cielo azul apareció, appeared. Gazing over the tops of the surrounding trees, he saw the tower of the cathedral. ¿Ok? Gazing. To gaze es así escrutinar con la vista, así. To gaze. Gazing. En los libros es curioso que, claro, en la vida real usamos pues look, watch, y see, ver, mirar, observar, pero en los libros stare, frown, gaze,
Entonces se usan muchísimos verbos de mirada distintos. Gazing over the tops of the surrounding trees, mirando sobre la parte de arriba, digamos, las copas, la parte de arriba de los árboles que de su alrededor, the surrounding trees, hay cosas que no son literales, surrounding trees, árboles rodeantes, no se diría, ¿ok? ¿Ok? Entonces, surrounding trees, pues serían los árboles que lo rodean. He saw the tower of the cathedral. He saw, él vio, sí, en pasado, saw. Un pedazo de cielo azul, pues sí, pues podría ser a lo mejor, podría ser así, dicho así, no es la traducción literal, una mancha de cielo azul, un pedazo de cielo azul, un poco de cielo azul, sería así, ¿ok? He saw, él vio, the tower of the cathedral. Tower, cuidado, que no es tower, que como siempre nos han dicho, tower. Torre of the cathedral. Cathedral. Mirando por encima de los árboles, vio la torre de la catedral. Y luego viene esta parte, aquí en el segundo párrafo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la línea 6 a mitad, 405 feet high. Pues 405 pies de alto. Un pie es más o menos un tercio de un metro, ¿ok? El tercio de un metro. Un metro más o menos 3 pies, ¿vale? O sea que sería, pues la torre sería en torno a 130 metros, una cosa así, ¿ok? 405 feet high. As every Cambridge Grammar School pupil knew. Como todo estudiante del colegio de gramática de Cambridge lo sabía, como lo sabían de memoria, ¿no? La altura de la catedral era algo que tenían que saber todos los niños, pues, de memoria, ¿ok? As every Cambridge Grammar School pupil knew, ¿ok? Como todo, pues, como todos los niños lo sabían en la escuela de gramática, pues lo sabían, ¿ok? Vamos a continuar con, a ver si lo vemos, sí, ahí está, vamos a ver un poquito más para arriba, ahí. ¿Cómo sigue? Sigue, ¿hasta ahora todo bien? Sí, ahí dice eso, divisar. Si es que hay algunas cosas que yo entiendo el significado, pero no sé la palabra exacta en español para deciros la traducción. Por lo tanto, the stone angel that watched over the city from the top of the spire. Fijaos cómo dice esto. The stone angel that watched over the city from the top of the spire. The stone angel, el ángel de piedra. That watched over the city, que observaba toda la ciudad, from the top of the spire, desde la punta de esto sería el capitel, la parte alta de la catedral, had snow edging her wings today. Tenía nieve, pues, adornando sus alas hoy. Turning the tips of her feathers, esto es complicado, ¿vale? Turning the tips of her feathers, volviendo, convirtiendo. The tips, tip es una punta. Tips of her feathers, feather es pluma, ¿ok? Pupil, pupil es pupil. Sería así, pupil, creo que es pupil. Pupils sería así. No lo uso nunca porque yo siempre uso student, ¿vale? Me parece una palabra bastante antigua. Pero es pupil, sería así, ¿ok? Vale, a ver, feathers. Of her feathers, feather es plumas, ¿ok? So, turning the tips of her feathers from dove gray, fijaos, de gris paloma to bright white, a blanco brillante, ¿ok? To bright white. As he looked, como miraba, en el momento que miraba, a momentary sunbeam, un momentáneo sunbeam es un rayo de sol, un rayo de luz, struck, golpear the statue, and gleamed off the snow, y hizo brillar, pues, la nieve. Like a benison. Esta es la palabra que no he dicho nunca. Benison es bendición, como una bendición. Like a benison. Y esta, tengo dudas de que la estoy pronunciando correctamente, ¿vale? Benison, creo que es benison. Then the storm closed in again. Entonces la tormenta se cerró de nuevo, closed in again, and she was lost of view. Y entonces ella, sí, el ángel, pues aquí lo pone como femenino. El ángel igual se refiere a la estatua como femenino, pero no, yo creo que es simplemente, pues era un ángel
femenino, no lo sé, was lost from you. A mí también me ha chocado un poquillo, pues lo trata todo el rato en femenino, ¿ok? Angel, the angel, desde la figura de un ángel, pues mujer o chica, ¿ok? Eso tiene que ser. La última parte es esa. The stone angel that watched over the city from the top of the spire had snow edging her wings today, turning the tips of her feathers from dove gray to bright white. As he looked, a momentary sunbeam struck the statue and gleamed off the snow like a venison. Then the storm closed in again and she was lost from view. ¿Okay? La última parte, ¿cómo se dice? La tormenta se cerró de nuevo y ella, el ángel, estaba ya fuera de vista de nuevo, ¿ok? Así sería. Bueno, fijaos que es, la verdad es que es un texto, lo he cogido y luego lo he escogido y me he dado cuenta que es un poco complejo. No es tan sencillo, pero es algo complejo, ¿ok? Así que la verdad es que, bueno, así por lo menos veis literatura real, que al principio cuesta, me imagino que os habrá costado mucho de entender, al principio cuando no teníamos el texto, luego con el apoyo del texto extra historia, y luego aquí lo bueno es que se pueden trabajar expresiones, todo, giros, estructuras, y luego también un consejo que os doy es que podéis trabajar pues el leer en voz alta para trabajar la fluidez y la pronunciación. Por ejemplo, si cogemos por ejemplo, esta última frase que, bueno, el segundo párrafo, por ejemplo, at first he was disappointed, ¿vale? All he could see was falling snow. Pues podemos trabajar at first, que no sea, estamos en el segundo párrafo justo, ¿vale? Que no sea at first. At first he was disappointed. 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 All he could see was falling snow. All he could see was falling snow. Y luego ya, pues leerlo con cierta entonación. At first he was disappointed. All he could see was falling snow. Así sería un poco cómo se puede trabajar. De verdad, yo leía mucho en voz alta. Leía mucho en voz alta y me ayudó mucho a coger fluidez. ¿Okay? Patch quiere decir como un parche, una mancha. ¿Ok, JC? Eso sería. Sí, se aprende mucho vocabulario. De todas maneras, bueno, esto la verdad es que donde puedo descargarlo, esta parte la he cogido, es gratuita de Amazon. Cualquier libro que busquéis siempre tiene podéis visualizar las 5 o 10 primeras páginas del libro y lo podéis ver así gratuitamente en Amazon. Ahí lo tenéis, ¿vale? O sea que en Amazon mismo, en cualquier libro, pone arriba, echa un vistazo y entonces lo podéis ver, ¿ok? Creo que tu micro rosa. ¿Roza? Ah, puede ser. A ver, ahora sí, así mejor. Esperemos que así se corrija y me podéis escuchar. Por lo tanto, así es como yo creo que con la lectura se puede trabajar mucho. Espero que decidme si os gusta este tipo de ejercicio, así este tipo de clases, porque vamos variando, veis, entre pronunciación, fluidez, etcétera, etcétera. Y esto, pues los textos es una cosa que hacemos menos, pero que si os gusta, pues lo podemos ir incluyendo en estas clases gratuitas, que creemos que es algo interesante. Se sacan lo que decís, mucho vocabulario, muchas estructuras y se ve de una forma diferente, aparte de intentar trabajar el oído al principio en la primera parte, ¿ok? Vale, vamos a ver vamos a ver si tenéis alguna duda por ahí, que he visto que teníais alguna duda. Podéis preguntarme si queréis a cualquier duda que tengáis en el chat, que os contesto ahora antes de marcharme. Sí, el tema del ángel, pues era la estatua, la figura, lo que dicen, pues posiblemente sea pues así femenino. Vale. A ver, sí, dice aquí Sánchez. Si voy a un banco y quiero preguntarle a una persona si está parada allí, estás en la fila, sorry, yeah, are you in the line? Se puede decir en la línea, or are you waiting? Estás esperando, yeah, are you in the line? Se puede decir, are you in the line? Are you in the line? O creo que es line in, yo juraría que es así, in the line, to be in the line, ¿ok? Estar en fila, ¿ok? Eso sería así. Vale, vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Preguntas. Sinceramente en vivo.
Qué gracioso. No sé el que sería gracioso. Pues alguna cosa que se me habrá pasado por aquí. And it is about how to memorize words. Is it better to memorize phrases instead of individual words? Vale, Alex, tienes que trabajar las dos cosas. Trabajar palabras sueltas para aprender vocabulario. Siempre ponerlas en contexto, lo más importante. Ponerlas, saber cómo se usan, con buena pronunciación y sus distintos significados. Pero luego, muy importante, ponerlas en contexto, saber cómo se usan, porque si no sabes usarlas, de nada te va a servir aprenderlas. Y luego también, ya no es que sabes las palabras, aprenderlas en frases. Aprenderlas en frases para que luego cuando pienses, pues digas, quiero una cerveza, I want a beer. No pienses, I want a beer, digas, I want a beer. Así de esa forma, pues aprenderás por bloques, por frases, mucho más sencillo. Los que aprendéis por el nivel, yo diría que esto es un nivel alto, intermedio, alto. No sabría calificar porque es literatura real, es un libro, un bestseller muy normal. Pero sí, tal como, sobre todo al principio, como empieza hablando un poco de forma metafórica y demás, con cierto vocabulario un poco más liado, pues yo creo que sí, sería un poco intermedio avanzado, podríamos decir. Sí, otro día a lo mejor hacemos un texto más sencillo y veréis que es muy sencillo, pero este tipo de texto, pues bueno, es literatura real. A lo mejor pues es lo que lee un americano, un inglés o un australiano, o un libro, que es el último que me leí yo. Así que, pues bueno, por eso me apetecía traerlo aquí. Simplemente, y si os gusta, os digo, haremos más con otros libros para que lo vayáis pues vayamos trabajando así. Así que, bueno, chicos, nada más, ya que I think I'm gonna finish the class. A ver, vamos a ver una clase. Vale, esto habla de temas de pagos bueno, esto es clase gratis. Esta clase no hay que pagarla, no os preocupéis. Es totalmente gratis, así que el tema de pagos y eso, si queréis ya nos consultáis por redes o lo que sea, ¿ok? Así que nada más, chicos. So, thank you very much for being here with us, por estar aquí de nuevo. Remember that on Tuesdays and Thursdays we have free classes for you guys. En martes y jueves a la 1:30 tenemos las clases gratis para vosotros. Y si no, se os quedan grabadas tanto pues en YouTube, y también posiblemente este domingo enviemos un pequeño resumen con los links a las clases si os los habéis perdido. Así que muchísimas gracias, chicos, por estar allí. Thank you very much. Espero que os haya gustado y nada, seguiremos aquí dando guerra en las redes para salvar el inglés, lo dicho. Y muchísimas gracias, que esto es un regalo para vosotros por apoyarnos en conseguir nuestro primer 1.000.000 de suscriptores. Si no estáis suscritos, suscribíos, ya sabéis. Así que nada más, chicos. Thank you very much, and I'll see you next day here. I don't know. If I know how to stop this, si sé cómo parar esto, que creo que no sé cómo pararlo. Así ahora. Jeje. Ahora sí. Ahora sí. Bye bye.